Rompe con el pasado o él romperá contigo. Cada mañana, cuando me despierto, siento la tentación de mirar hacia atrás. A veces son recuerdos dulces, otras veces amargos, pero en ambos casos me doy cuenta de algo. Si no los dejo ir, me retienen como cadenas invisibles. Durante mucho tiempo viví como si el pasado fuera un juez permanente, dictando sentencias sobre mi presente, sobre quién debía ser y lo que merecía. No sabía entonces lo que ahora los estoicos me han enseñado. El pasado no es un tirano, a menos que yo lo corone como tal. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y fue justamente mi opinión sobre mi pasado lo que me destrozaba. Me apegaba a heridas viejas, errores que repetía en mi mente como si al castigarlos pudiera redimirme. Pero cada vez que lo hacía, mi presente sangraba. El pasado es como un barco hundido. Si insistes en nadar hacia él, solo te arrastrará a las profundidades. Hoy entiendo que romper con el pasado no es ignorarlo, es reconocerlo, aprender de él y luego soltarlo. Es como soltar una piedra que he llevado en el bolsillo por años. Sí, esa piedra puede haber sido parte del camino, puede tener valor simbólico, pero ya no es necesaria para seguir avanzando. Porque la vida, como enseñaba Marco Aurelio, no se vive en el ayer ni en el mañana, sino en el momento que tengo entre las manos ahora mismo. Y sin embargo, romper con el pasado duele. Es una muerte pequeña. Es decirle adiós a versiones de mí mismo que creí eternas. Es renunciar al confort de las excusas. Soy así porque me lastimaron. No puedo cambiar porque fallé antes. Pero esas frases son veneno estoico. El verdadero discípulo de la razón no se deja definir por las sombras. Séneca decía, el que siempre se queja del pasado renuncia al control de su presente. Al soltar el pasado recupero poder, porque mientras me aferro a lo que fue, no puedo abrazar lo que es. Mientras insisto en revivir la traición, no puedo confiar. Mientras cargo con los lamentos, no puedo hablar con libertad, amar con profundidad ni caminar con firmeza. El pasado se vuelve entonces un ladrón que me roba el hoy si yo lo dejo. Y me di cuenta de que no necesito olvidar lo que pasó. Necesito mirarlo con serenidad, como el sabio que contempla un incendio ya apagado. No niego que hubo fuego ni que me quemó, pero tampoco me arrodillo ante sus cenizas. El pasado puede ser maestro, pero jamás verdugo. Hoy, cada vez que la melancolía me visita, la recibo sin miedo. Le ofrezco una silla, la escucho y cuando termina de hablar, la dejo marchar, porque sé que lo que soy ahora no depende de lo que viví, sino de lo que decido hacer con ello. Y decido ser libre, decido no romperme por lo que ya no puedo cambiar. Decido, como los estoicos, concentrar toda mi fuerza en lo que puedo controlar, este instante, este pensamiento, esta acción. Si tú también estás atrapado en el pasado, escúchame bien, no es el pasado el que te tiene prisionero. Eres tú quien aún sostiene la llave. Ábrela, suéltalo, rompe con él antes de que él rompa contigo, porque el presente es frágil y bello y solo florece en manos libres. Y mientras más camino esta senda estoica, más comprendo que aferrarse al pasado es una forma sutil de cobardía. Sí, suena duro, pero así es. A veces preferimos aferrarnos a lo que nos hirió porque eso nos exime de la responsabilidad de actuar hoy. Nos volvemos víctimas eternas de circunstancias antiguas, esclavos de recuerdos que ya no existen más allá de nuestra mente. Y es que, como enseñaba Epicteto, la libertad verdadera no está en cambiar lo que pasó, sino en cómo lo interpretamos, en cómo decidimos responder ahora. Yo solía decir, si tan solo las cosas hubieran sido diferentes. Pero ese pensamiento es una trampa. Las cosas fueron como fueron. Lo único que realmente importa es cómo me levanto hoy, con esas cicatrices. ¿Qué hago con el dolor, con la vergüenza, con las decisiones que tomé cuando aún no tenía la sabiduría que tengo ahora? Porque crecer también es perdonarse. He aprendido a ver el pasado como un libro cerrado. Ya está escrito. Puedo leerlo para aprender, pero no debo vivir en sus páginas. Y si me quedo demasiado tiempo en ese libro, dejo de escribir el capítulo que tengo entre las manos. Los estoicos no buscaban borrar el pasado, sino superarlo con virtud, con fortaleza, con acción. Romper con el pasado también implica perdonar, no solo a otros, sino a mí mismo.
porque arrastrar la culpa es otra forma de mantener vivo lo muerto. El perdón, desde la mirada estoica, no es un acto emocional, es una decisión racional de no permitir que lo irremediable destruya lo que aún puedo construir. No necesito sentir que todo está bien para avanzar. Necesito decidir que seguir adelante es más importante que entender por qué todo fue mal. Hay días en que el pasado me susurra con fuerza, me recuerda mis fracasos, mis pérdidas, mis errores, pero ya no le respondo con culpa, sino con calma. Le digo, gracias por la lección, pero ahora estoy ocupado viviendo. Y sigo, porque el presente es el único terreno fértil. Aquí y ahora tengo poder, tengo elección, tengo dirección. En el pasado solo hay ecos, en el presente hay acción. Marco Aurelio escribió, elimina la distracción. Solo una cosa importa, vivir tu vida en verdad. Y vivir en verdad es vivir sin máscaras, sin excusas, sin cadenas viejas. Es mirar hacia el futuro sin fantasmas a cuestas. Es vivir ligero, libre, presente. Así que hoy te invito, como me invito a mí mismo cada día, rompe con ese recuerdo que repites en tu mente, con ese dolor que recreas cada noche, con esa culpa que te paraliza. Rompe con el pasado o él romperá contigo, silenciosamente, gota a gota, día tras día. Porque lo que no sueltas, te consume. Lo que no enfrentas, te devora. Hazlo por ti, por tu paz, por tu futuro. Y recuerda esto, cada día que amaneces es un regalo estoico, una oportunidad para elegir la virtud, la acción correcta, la tranquilidad interior, y ninguna de esas cosas se encuentra en lo que ya fue. Se encuentran aquí, contigo, ahora. Y cuando por fin lo comprendes, no solo con la mente, sino con el alma, algo en ti cambia. Ya no corres en círculos dentro de tu propia memoria. Ya no te defines por lo que perdiste, por quien te falló, por lo que no lograste. Empiezas a verte con otros ojos, no como una víctima del tiempo, sino como un autor valiente que toma el lápiz y escribe lo que sigue. Porque eso es lo que somos, autores de lo que viene. Y ningún autor verdadero permite que su historia se quede atrapada en el primer capítulo. Romper con el pasado es un acto de amor propio, un acto de valentía filosófica. No significa que olvidas de dónde vienes, sino que eliges hacia dónde vas. Que reconoces que nada que haya sucedido tiene poder sobre ti, excepto el que tú decidas entregarle. Los estoicos lo sabían bien. El sufrimiento viene de la resistencia a aceptar lo que fue. Y es esa resistencia, esa lucha inútil contra lo inmutable, la que nos quita el gozo del ahora. Cuando sueltas el pasado no estás perdiendo algo, estás ganando espacio interior. Estás haciendo sitio para la paz, para la sabiduría, para la serenidad que solo llega cuando dejas de mirar hacia atrás con rabia o arrepentimiento. Yo he sentido ese silencio profundo, ese momento en que ya no hay lucha interna por lo que no fue. Es una calma extraña pero poderosa, una quietud que nace no del olvido sino del entendimiento. Es el eco del alma cuando finalmente se reconcilia con su historia. Y entonces descubres que no eras tus heridas, ni tus fracasos, ni tus pérdidas. Eres lo que haces con ellos. Te das cuenta de que cada amanecer es un campo virgen, que cada decisión es una oportunidad, que cada paso que das, aunque sea pequeño, te aleja de lo que te dolió y te acerca a lo que puedes llegar a ser. Lo que te rompió ya no importa. Lo que te levanta, eso sí. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar dispuesto a dejar de vivir en la sombra de lo que ya no existe. Romper con el pasado no es una vez y ya. Es un ejercicio diario, a veces minuto a minuto. Pero cada vez que lo haces, te haces más fuerte, más libre, más tú. Y eso es lo más estoico que puedes hacer. Vivir con propósito, con conciencia, con el alma firme frente al tiempo. Porque quien vive atrapado en el pasado muere un poco cada día. Pero quien rompe con él, quien se atreve a seguir adelante con dignidad y sin miedo, renace cada mañana. Así que hoy, cuando mires hacia atrás, hazlo solo para ver cuánto has crecido. Y luego, sigue caminando. El presente te espera. El futuro te necesita. Y tú mereces vivir sin cadenas. Rompe con el pasado.
antes de que él rompa contigo.